Eso, el mock test. Eso es el mock test, que es como test de burla o de risa y tal. 21 de noviembre, vale, pues ahí es donde, como para tener un poco de una referencia. Ahí entra, o sea, el mock test o sea, el examen de prueba es siguiendo la estructura del examen, con el mismo duración, ¿vale? Y da igual. Entonces, digamos, lo que se proponga ahí será con los contenidos que hayamos visto hasta ese momento. Es decir, será un poquito adulterado, entre comillas, sobre todo la pregunta número 3. La otra, más o menos, quiero decir, la otra, como no pregunta un contenido específico, me refiero a la de la pregunta sobre el texto, las de ordenar, o sea, las de el writing, es decir, realmente la que está un poco adulterada en ese examen es la número 3, porque suele entrar a la gramática que hayamos visto hace un momento, ¿vale? Ok, pues vamos entonces block 1 y vamos al que dice present continuous, grammar and exercises y luego saltaremos al siguiente, ¿vale? Junto con el presente simple, el presente continuo, porque se ha estudiado de inglés, pues es el otro tiempo que se estudia, que se refiere específicamente al presente, ¿no? Y que además tiene como un contraste claro frente al present simple, ¿no? Como luego veremos. Bueno, en este caso tenemos un archivo PDF que vamos a ir viendo. Bueno, del present continuous, que ya digo, ahora hablaremos de los significados, de los usos y tal. Lo primero, como en casi todos los tiempos, es la forma. Mirad, si por comenzar una cosa así que sea como student friendly, si yo digo que ese presente continuo equivaldría a lo que en castellano utilizamos la estructura estar más un gerundio, yo estoy viendo la televisión. Mis padres están viajando a Mallorca. Es decir, estar más un gerundio. El presente continuo en inglés es la traducción exacta de eso. Es decir, que para yo crear el presente continuo, voy a necesitar siempre el verbo to be, is, are, en afirmativa, en negativa o en interrogativa, y un verbo con un significado completo, el que sea, al que se le va a añadir la terminación, la desinencia, lo que queramos llamarlo, ing. ¿Ok? Siempre será así. En afirmativa, en negativa y en pregunta. De hecho, lo estáis viendo ahí ahora en ese esquema, en esa estructura ahí que tenéis. Se repite siempre eso. El verbo to be, en la forma que sea, y siempre un verbo con significado completo al que se le añadirá ing, ¿no? Esa forma de ing es la que corresponde al jurismo en castellano, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que estar atento? A ver, esto que estoy explicando no tiene problema. Uno dice, bueno, ¿cómo es? Estar, ese es el verbo to be, el gerundio, el verbo con ing. ¿Vale? Yo siempre digo, 2 palabras en inglés, 2 palabras en castellano. Bueno, pues el error más común a cualquier nivel inicial o nivel súper alto, es que se olvida el verbo to be. Y es lo que tenéis que estar atentos a la hora de hacer ejercicio, a la hora de escribir un texto. Que en lugar de decir, yo pues estoy escribiendo, decís I writing. Y el am, el verbo to be, por la razón que sea, yo en todo esto, en los más de 20 años que llevo dando clases, todavía no he averiguado el por qué se olvida, por qué se pasa, pues desaparece. Así que a la hora de utilizar el present continuous, en la forma correcta, con el uso correcto que tengamos que utilizarlo, cuidado con la forma. No se puede olvidar el verbo to be. Regla para comprobar si hay duda. 2 palabras en castellano, 2 palabras en inglés. ¿Vale? Siempre es así. La estructura, bueno, pues, como digo, relativamente sencilla de ver. En afirmativa, sujeto, verbo to be, ing. En negativa, sujeto, verbo to be en negativa, verbo con ing. Y en interrogativa, primero el verbo to be, am, is, are, el sujeto que corresponda, y a continuación el verbo con ing. ¿Vale? De manera que yo puedo decir, por utilizar, para que veamos y tal, es decir, bueno, pues, ¿cómo sería Juan está trabajando duro? Por utilizar la expresión y tal que antes utilizamos. Pues en afirmativa sería Juan is
working hard, ¿vale? La forma de is o el am o el are en forma completa contraída, lo que queramos, claro está. En negativa, Juan isn't working hard. Y en la interrogación, is Juan working hard? Y en todas, to be con ing, to be con ing, to be con ing. Y la persona que diferencia entre el presente continuo y el anterior. Ahora cuando... Eso, por eso digo que eso es lo que nos vamos a centrar un poquito más una vez que hagamos esto primero. Vale. To be no se puede olvidar completo, o sea, como queramos. Pero realmente, como digo, no se puede olvidar. Vale. ¿Hay algo que decir algo más sobre la forma? Bueno, sobre ing. No todos los verbos añaden simplemente ing, ¿vale? Y ya está. Es decir, la gran mayoría de los verbos tomamos el verbo como nos lo dé el ejercicio, en infinitivo, o base form, que también le dicen, a lo mejor veréis por ahí en algunos sitios que dicen, utiliza la base form. Como la base form es el infinitivo, es la forma que te da el ejercicio. Y simplemente tomas esa base form, le pones ing y ya está, como el caso de work. Work, bien. No todos son así. Ya sabemos que el inglés, uno de los principios es fastidiar al estudiante. Ok, tenemos unas spelling rules para, como digo, manejar un poco esto. Bueno, a ver, que no quiero tapar nada. Ok. Bueno, el primer spelling rule. Resulta que hay una serie de verbos que tienen, a la hora de pronunciar, que a la hora de leerlos y tal, una sola sílaba, un verbo monosílabo. ¿Ok? Y que a la vez, pero a la hora de escribirlo, sus tres últimas letras son, en ese orden, consonante, vocal, consonante. Bueno, pues si en un mismo verbo, en una misma palabra, se dan estas dos condiciones, que es un verbo que se pronuncia por una sola sílaba, y que las tres últimas letras son consonante, vocal, consonante, doblan esa consonante final al añadir ing. Y así tenéis, por ejemplo, ahí, put, una sola sílaba, consonante, vocal, consonante, putting. ¿Vale? O, por tener algún ejemplo más. Un verbo, bueno, que tampoco es muy común, pero el verbo beg, que es suplicar. Bueno, pues beg, una sola sílaba, consonante, vocal, consonante, pues al añadir ing, begging, se dobla esa consonante final, la consonante última, ¿vale? Pero se tienen que dar esas dos condiciones. Una sola sílaba y que terminen en consonante, vocal, consonante, en ese orden. ¿Vale? Resulta que en relación con esta regla ortográfica, hay una serie de verbos que tienen dos o más sílabas, no una, dos o más sílabas, y que tienen el acento, la sílaba tónica en la última sílaba, y encima las últimas letras, las tres últimas letras de esos verbos son consonante, vocal, consonante. Repito, hay verbos de dos o más sílabas, no ya de una, sino de dos o más sílabas, cuya sílaba tónica es la última, y que las tres últimas letras son consonante, vocal, consonante. Pues bien, tienes la posibilidad de aplicar la misma regla que es decir, doblar esa consonante final. Y digo tienes la posibilidad, porque si no la doblas, no pasa nada. Ahí te habla de que en el inglés británico se dobla, en el inglés americano no. Aplicado a nosotros. Si yo me encuentro con un verbo de dos o más sílabas, que el acento va en la última sílaba, y que termina en consonante, vocal, consonante, pero no me doy cuenta y no le doblo la consonante al añadir ing, no pasa nada. Si me doy cuenta, se la doblo. Pues vale. Ese es el ejemplo de la B. Ajá, de la B. Trouble. Los
Donde no son más sílabas. Bueno, es lo mismo. O sea, se aplica la B y la D en la misma fila, en la misma regla, ¿vale? Aquí la distingue, es verdad, no sé, pero al final es lo mismo. Verbos de dos o más sílabas, que el acento lo tienen en la última sílaba y que es consonante o vocal consonante. Sí, separan lo de la L o separan del resto de cosas, pero al final es exactamente la misma regla. Y exactamente lo mismo, hay esa posibilidad de doblarla o de no. ¿Vale? Mira, en inglés la gran mayoría de palabras, y eso incluye lógicamente a los verbos, son llanas. Hay muy pocas palabras agudas. Es decir, muy pocas palabras en las que la sílaba tónica sea la última, como ocurre con travel o como ocurre con kidnap. Eso quiere decir que este tipo de verbos a los que se les puede doblar esta consonante final de dos o más sílabas son muy pocos. En resumidas cuentas, yendo a lo práctico, si esta regla no se me queda, no pasa absolutamente nada, porque como es optativo el doblar esa consonante final o no, pues ya está. Ahora, la del monosílabo sí. La del monosílabo sí que es obligatorio, ¿vale? Lo de traveling, kidnapping o tal, eso no, no tal, pero la otra sí. Verbos que a la hora de escribir terminan en E, en la letra E, no a la hora de pronunciarlo, cuidado, a la hora de escribirlo terminan en E, esa E desaparece. Y ahí tienes come, coming. O el verbo, pues un verbo común que es el verbo dance, bailar, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? En cada Ahora comenta. que no se quita, está conmigo. Dance, dancing, ¿ok? Es decir, si termina, y vuelvo a decir, veis que estamos jugando, o se pronuncia o se escribe, se pronuncia o se escribe. Bueno, en el caso de la E es cuando se escribe. Si el verbo al escribir, ese infinitivo, esa base form, termina en E, se le quita, se le quita la E al añadir el ing. Y pregunta Rocío qué pasa con be y canoe, pues que son excepciones. Be, el verbo to be, being, y alguien puede preguntar, ¿pero being existe? ¿Se puede poner ing al verbo to be? Ya lo creo, ya lo veremos. Y canoe, que es pues, hacer, o sea, remar en una canoa, pues canoe. ¿Por qué no se quitan? ¿Por qué son excepción? Bueno, habría que, no sé, seguro que hay un paper universitario que te lo razona, lo que sea. Eso entonces es como O es una una excepción. Ahora es como un verbo, ¿no? No, be y canoe son verbos. Sí, el verbo to be y canoe, que es pues remar, ¿no? No sabía exactamente ahora cómo decirlo, remar en una canoa y demás, ¿vale? Bueno, pues esas dos, nada. Hombre, canoeing a lo mejor no lo vamos a encontrar por ahí en un texto o una actividad sobre deporte, o sea que es un poco más. Pero el to be, sí, ese sí que es común y ese sí que vamos a utilizarlo y a verlo. Pero también os digo, nadie se confunde y cuando tú tienes el pi y le tienes que poner el ing, nadie se confunde. O sea, que está bien que te digan esa excepción, pero que nadie se confunde. Y la última regla es la que pasa a la E, y es que hay una serie de verbos, muy pocos, pero hay, que terminan en las vocales IE. Pues si termina en esa vocal, en ese conjunto vocal o grupo de vocales, al añadir ing, ese IE se transforma en una Y y le añado ing. Igual, estoy hablando de escribir, de escritura. Si yo me encuentro con un verbo que termina, las dos últimas letras son las dos vocales IE, al añadir ing, esa IE se transforma en Y y acabamos añadiéndole ing. Por ejemplo, el verbo lie, que significa mentir, lying. Pero hay otro también que aparece bastante, que bueno, es to die, morir, pues dying. ¿Cómo? Morirse, o sea, muriéndose, ¿ok? Die. Bueno, morirse también porque, bueno, en el castellano la forma no personal son el infinitivo, el gerundio y el participio, ¿no? En inglés igual. El infinitivo es como nos dan el verbo, el gerundio es este, y el participio sabéis que es con id o con verbos irregulares, cuando lo veamos. Pero cuando en español utilizamos el infinitivo, no sé si lo comenta ya Rocío, como sustantivo, o sea, un verbo puede utilizarse como sustantivo en la forma de infinitivo. Fumar es malo para la salud. Deberías
practicar un deporte, correr. El infinitivo es la forma en la que en castellano podemos utilizar un verbo como sustantivo. En inglés es la forma en ing. Un verbo que termina en ing puede ser también un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, entonces dying is not good for your health. Morirse no es bueno para tu salud. Y ahí sería dying, ¿vale? O sea que también puede utilizarse en ese sentido. Bueno, por lo tanto, la regla ortográfica, ¿ok? La del monosílabo, si termina, se escribe en E, añádele ING, se le quita la E, y si termina en IE, modificándose IE a la Y, en Y, ¿vale? Los de los verbos con 2 más sílabas, que tienen la sílaba tónica en la última sílaba y que terminan en consonante con el consonante, es alternativo, es decir, que podemos doblarlo o no. ¿Vale? Bueno, pues esto sería en cuanto a la forma, es decir, verbo to be y verbo con ing. Y ahora vamos al uso. Vamos a hacer después de esto un breve ejercicio y pasamos a la diferencia entre ambos. El uso general, el uso marco, del que de alguna manera con el que están relacionados todos los demás, es que el present continuous indica una acción que está ocurriendo en el mismo momento en el que esa acción se está produciendo. Es decir, que cuando yo digo una frase con present continuous, lo que estoy describiendo está pasando ahora mismo. He's studying now. Y no es raro que haya una serie de adverbios de expresiones temporales como now, right now, the moment, que acompañen a la frase en la que, como digo, me están describiendo una acción que está pasando ahora mismo. She's studying now. Eso es el present continuous. Ese es el significado marco. ¿Vale? Puede ser que esa acción que está ocurriendo no esté ocurriendo exactamente ahora mismo, ¿no? Sino que esté ocurriendo en un periodo de tiempo, pero limitado. Una semana, un mes, un curso escolar. En ese caso, en esa oración se especificaría, lo habitual es especificar ese tiempo, es decir, ese periodo de tiempo durante el cual esa acción está pasando. A eso correspondería lo de acción larga que se está realizando, es decir, una acción que ocurre, quizá no en el mismo momento en el que yo estoy diciendo la frase, pero sí dentro de un periodo de tiempo, insisto, que está acotado. I'm reading a book this month. Este mes, yo estoy leyendo un libro. ¿Vale? De hecho, es muy habitual que en este uso aparezca pues, esa expresión con this month, this year, this, ¿ok? Es decir, la acción está ocurriendo, pero no exactamente en el mismo momento de hablar. Un tercer uso que también es común y que enlaza, conecta, igual que uno de los usos del present simple, lo conectaba con el futuro, este del present continuo lo conecta también con el futuro, es lo que algunas gramáticas llaman future arrangements. Me gusta siempre ponerlo eso. Ya digo, lo podéis encontrar que a lo mejor algunos los definen como future. Yo creo que esto es una palabra francesa. ¿Alguno conocéis francés, estudiado francés o tal? Yo creo que esto sea arrangement o algo así, seguro me suena, porque el inglés tiene mucha influencia del francés, o sea, mucha influencia. Hubo un momento durante la Edad Media, ¿no? Desde el siglo XI hasta el siglo XII o por ahí, en el que la élite dominante que gobernaba, bueno, no existía Gran Bretaña y tal, pero bueno, dominaba en las Islas Británicas y demás, era de formación y de cultura francesa y hablaban francés, no hablaban inglés. Y eso hace que haya una influencia súper tal, pero sí que hay una influencia, sobre todo en vocabulario, en algunas estructuras fijas, que ha pasado al inglés actual. O en lengua con el latín, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que la lengua nuestra procede del latín, ¿no? Esto es como si, bueno, pues por ejemplo, en español hay influencia del inglés. Pues algo parecido. En ese momento el francés influyó bastante en el inglés, ¿no? Y, por ejemplo, dangerous. Dangerous es francés, peligroso, dangerous. Entonces yo creo que arrangement va por ahí, pero bueno. Pues future arrangements son acciones futuras, ¿vale? Como estamos diciendo, expresadas en presente continuo, pero que tienen la particularidad de que están como ya planeadas, programadas.
sabemos el lugar, sabemos el sitio, y es probable que ocurra. Normalmente nos estamos refiriendo a eventos sociales, citas de trabajo, citas personales, citas familiares, viajes. En ese entorno, ese social events, ese tipo de eventos sociales, ¿ok? Encajan esto de los future arrangements. Y evidentemente aquí también vamos a encontrar una expresión que nos indique que estamos hablando del futuro. Si yo, por ejemplo, pongo solamente we are meeting Paul, eso puede ser que lo estás viendo ahora mismo, que lo estás viendo durante esta semana. Es decir, tiene que haber una expresión temporal que me indica a mí que es tonight, esta noche, y que por lo tanto es algo a futuro. Cuando yo digo we are meeting Paul tonight, pues ya sabemos que vamos a quedar para cenar, incluso puede que sepamos el restaurante, la hora. Eso serían los future arrangements. El siguiente uso no es súper común, pero aparece por ahí también. Fijaos, resulta que hay veces que yo me puedo quejar de un comportamiento habitual, es decir, un vecino, alguien de mi familia, etcétera, pues tiene ese tipo de hábitos, de comportamientos repetidos que tanto nos molestan. Pues cuando yo expreso una queja sobre un comportamiento repetido de alguien, un vicio, tal, lo puedo hacer con presente continuo e incluyendo en esa oración una periodo de frecuencia, normalmente always. O una periodo de frecuencia con presente continuo, solo, única y exclusivamente en este uso. Cuando me quejo de una acción repetida, habitual, un vicio, algo que molesta, que hace otra persona o hacen otras personas. He's always leaving the room in a mess. Es que siempre echa de la habitación una leonera. Siempre deja hecha la habitación en un desastre. Mess es desastre, lío. Entonces puedes decir, this is a mess. Esto es un lío o in a mess. Es decir, lo deja hecho un desastre. Entonces, en este caso, para, como digo, expresando esa queja sobre una acción repetida, lo utilizo en present continuous y puedo utilizar el adverbio de frecuencia. Ya digo, yo casi siempre lo he visto con always, ¿no? Incluso casi que aseguraría que no existe otro. He's always living. Es que siempre está haciendo lo mismo en español también. A veces nos quejamos de esta manera. He's never living. Pudiera ser. Yo siempre que he visto, porque estos son muy reducidos, o sea, muy específicos y aparece relativamente poco. Yo siempre lo he trabajado, lo he visto con el always. Tiene sentido, he's never tidy his room. No me suena muy tal, pero ya digo. Yo siempre, eso sí, yo comento lo de que es la periodo de frecuencia porque en las gramáticas no te dicen con always, sino que te dicen ponen este uso y los ejemplos que te ponen son siempre con always, ¿vale? No con otro adverbio de frecuencia. ¿Vale? Estos son los usos principales. Más o menos, dentro de lo que cabe, relacionados de una manera más directa, ¿no? Con ese uso, insisto, de acción que está ocurriendo ahora, que se está desarrollando. Acción en progreso, ¿no? De hecho, hay algunas gramáticas que en lugar de present continuous lo llaman progressive. Porque este no es el único tiempo continuo, luego habrá más, ¿no? Y lo llaman progressive tenses, ¿ok? Creo que salió cuando hablamos, bueno, no sé si aquí fue aquí o en otra clase. Y esto ya lo conectaremos un poco con lo que luego vamos a hablar de la diferencia entre present simple y present continuous. Bueno, resulta que hay una serie de verbos que por su significado no casan con el presente continuo y no se pueden utilizar en presente continuo porque no indican exactamente acción. Es decir, correr, saltar, estudiar, mirar, espiar. Pues son acciones que, a ver, lo básico de la acción es que implica algún tipo de cambio o evolución, ¿no? Bueno, esos verbos perfectamente se utilizan en present continuous. Pero hay una serie de verbos que, insisto, no se refieren exactamente a acciones, sino a son situaciones, estados. Este tipo de verbos se engloban a veces en los que llaman stative verbs o verbos de estado, ¿no? A veces lo podéis encontrar así. No se pueden utilizar nunca en present continuous, porque realmente indican algo, una situación, un estado, que no se somete al cambio. Y como no se somete al cambio, es decir, en el significado que implica ese verbo no cabe la noción de cambio o evolución, no se puede utilizar el presente continuo. Fijaos, es muy común, o sea, uno de estos subgrupos de estos verbos stative verbs son los que llaman de
de sentidos, ¿no? Hear, see, smell, taste, feel. Bueno, pues esos no se pueden utilizar en presente continuo, ¿no? Porque realmente, a ver, pero Javier, pero oler, saborear, son acciones. Estamos hablando desde el punto de vista del inglés. ¿Vale? Pero yo puedo decir en español estoy sintiendo. Estamos hablando desde el punto de vista de inglés. ¿Vale? Entonces, hear, see, smell, taste, feel. Verbos que no se pueden someter, como digo, a esos cambios o a esos tiempos de presente continuo o de continuo. En cambio, watch, listen and look, que son verbos muy comunes y que también en cierta forma están relacionados con el campo de la visión, estos sí se pueden utilizar. Yo puedo decir I'm watching, I'm listening, I'm looking. ¿Por qué? Bueno, porque son excepciones o... ¿Vale? Si yo quiero utilizar alguno de estos verbos con un hear, see, smell, taste, con cierto sentido que se parezca, digamos, a lo que expresa el presente continuo, como diceis, y en un sentido, en cierta forma relacionado con el significado del presente continuo, lo puedo utilizar con can. I can see a bird. Oh, I can see a bird, que es como, mira, pero va un pájaro. ¿Se puede decir en feeling good? I'm feeling good, sí. Pero esto está aceptado por la norma. Claro, porque aquí está el dilema este de norma y uso. Las normas, las reglas nos dicen, y por eso lo contamos, y por lo tanto, si hubiera un ejercicio, lo harían así, que estos verbos no se pueden utilizar en presente continuo. La regla, una gramática, un libro, me dice, verbos que no se pueden utilizar en presente continuo. Ahora, el uso, es decir, lo que la gente utiliza, a veces difiere de eso. Y efectivamente, en I Feeling Good, ¿no? ¿De qué Kroner es esa canción? And I'm feeling good. Tan, tan. Bueno, la canta Michael Bublé. Michael Bublé la canta, pero no sé si es original suyo tal. Bueno, sí, es verdad, I'm feeling good. ¿Ok? Pero en cambio, luego los James Brown decía I feel good. I knew that I would, ¿no? Entonces, el uso... ¿cómo? Ahí sí, I can see a bird, I can feel, digo, pero es... No, el verbo al utilizar el can, no, en el caso del can no, porque realmente no es presente continuo. Entonces, esto es como una alternativa. Si yo quiero utilizar estos verbos hear, see, smell, taste and feel en algo parecido, en una frase donde tenga un sentido parecido al presente continuo. Entonces, en lugar de decir I'm seeing, I'm hearing, y tal, I can see a bird. Vuelvo a decir, esto es la norma, por lo que en un examen, por ejemplo, imagínate que te estás presentando al C1 o al C, se referían por eso, porque hay una norma. El uso, lo que yo digo, el inglés de verdad, te permite decir I'm feeling good o I'm feeling fine. ¿Ok? Vale. Eso nos va a pasar mucho, incluso que me vaya a comentar cosas y decir, sí, tal. Y pues porque hay ese gap entre el inglés real y el inglés que tratamos aquí. Eso de uso, eso lo hacen en el CEPA también. Porque yo sé Ojalá. que los institutos sí, pero... Ojalá. No, eso hay que ir a... Porque esos exámenes lo organizan diversas instituciones. Pero lo harán cuando lo hacían, porque a lo mejor, pero a través de otra empresa o a través de otro organismo. Los centros de secundaria no pueden certificar C1 ni C2 ni nada. La escuela de idiomas lo que te certifica un nivel equivalente a eso. Es decir, tú dices, yo he llegado al nivel, no sé, como lo distribuye la Escuela Oficial de Idiomas, que es equivalente al C1 y te vale como un C1 o como un C2. ¿Vale? Luego hay academias que son a lo mejor trabajan con Cambridge University, con la Universidad de Cambridge, entonces te preparan y viene la gente de Cambridge y en un día concreto hace un examen y te certifican eso. La universidad a distancia, la UNED también. De hecho, lo tengo reconocido por ahí y tal, ¿no? O sea que ese tipo de reconocimiento es sobre todo si están bien para trabajar en la empresa. Muchas cosas que no piden es eso. Claro, exactamente. Entonces, y ya te piden, no es como antes que te decían nivel, no, nivel medio de inglés, no te piden eso, enséñame el certificado. Yo aquí te pido un B1 y entonces quieren que la escuela oficial de idiomas, de una academia o algo. ¿Vale? Hemos metido todos.
¿Eh? Hombre, Lo que pasa es que es verdad que en esto del nivel de inglés, como en tantas otras cosas, ya la cosa se ha refinado mucho. Bueno, y luego hay, ya digo, este apartado de los verbos de sentido, ¿ok? Era como un subapartado dentro de ese género grande que es de stative verbs o verbos de estado, ¿no? Como care, forgive, like, refuse, want, wish, realize, etc. De estos verbos de estado hay listas por todas partes. Es decir, por si me preguntan, Javier, ¿esos son todos? No. Como veis, hay unos puntos suspensivos que indican que hay muchos más. ¿Vale? Entonces, no sé si creo que incluimos otro listado por aquí, un poquito más abajo. Aquí, ¿veis? Upa. Seguimos hablando un poquito más de los verbos de estado. Y significa keep on. guardar. Keep es mantener, guardar. Keep on es seguir, continuar. Ahí entraríamos en el magnífico, maravilloso y divertidísimo mundo de los phrasal verbs, o verbos que se forman con un verbo más una partícula, o dos partículas. Y eso es como la carita está del WhatsApp, ¿no? Esa que voy a y tal, pues así son los phrasal verbs. Y el problema es que lo utilizan muchísimo, 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 y que con unos significados que no tienen nada que ver con lo que uno se imagina, ¿no? Porque tú dices keep on, y que tiene que ver con continuar, ¿sí? Pero look up to, ¿qué significa look up to? I look up to I have always looked up to my father. Admirar. Y dices tú, bueno, y perdón por la vulgaridad, ¿y cómo coño sé yo que look up to significa mirar? Pues estudiante son una parte del inglés muy, para mí, tal, muy fastidiosa. Muy fastidiosa porque son muchos y se están creando nuevos constantemente. Si no los usas, se te olvidan, porque es que se te olvidan, claro. Bueno, como digo, listas de stative verbs o verbos de estado hay muchas. He ofrecido una, aquí hay otra. Y se ha incluido en la gramática esta adenda o esta ficha porque creo que lo comentamos ya. Resulta que hay verbos, stative verbs, que tienen como un doble significado. Y entonces en un significado no se utiliza en presente continuo y en otro sí. Y entonces aquí vienen recogidos algunos de los más comunes. Por ejemplo, el verbo think, cuando significa pensar, ¿ok? Pues resulta que sí se puede entender el inglés, lo entiende como una actividad mental, y lo puedo poner en present continuous. Y yo puedo decir, what are you thinking? ¿Qué estás pensando? I'm thinking about studying at university. Estoy pensando en estudiar a la universidad. En cambio, cuando significa opinar, creer, tener una opinión, ahí ya no. Ahí ya no. I think he's wrong. Me parece que él está equivocado. No me está pareciendo, estoy creyendo que él está equivocado. Ahí ya no. Hay dos significados, uno sí, otro no. Igual con have, que este es un poquito más fácil de decir, cuando significa posesión, pues no. ¿Ok? She has got several friends living in Madrid. Ella está teniendo, no, es que ni siquiera en castellano. En cambio, cuando have, en combinación con otra palabra, se utiliza para indicar una acción que es habitual, normal, hablábamos de comer o beber, o también la acción habitual es tomar una ducha, etcétera, ahí sí se puede utilizar. Pero claro, ahí es que ya no es realmente significa tener. Ahí lo que es la forma de have que se combina con otra palabra. Por ejemplo, she's having a shower just now. Ella está tomando una ducha, se está duchando ahora mismo. O Entonces, verbos con get. A ver. pues lo de getting up. Pero get up es levantarse. Sería otro phrasal verb. Aquí sería como work, es decir, ahí representa una acción en sí mismo. ¿Vale? Get es un verbo, es como get, es como el ser nuestro. Es decir, es un verbo que no tiene significado. Significa todo y nada. Porque siempre va a ser lo que acompaña a get, lo que va a determinar lo que significa. O sea, si ahora vamos al diccionario y vemos la entrada de get y tiene millones de significados, porque se puede significar todo, cualquier cosa. Porque siempre depende del contexto y de lo que le acompaña. ¿Vale? Ok. Fijaos, sí, que antes salía también, ¿ok? Claro, cuando es ver, como hemos estado diciendo, cuando se refiere específicamente al sentido, no. Y entonces yo diría, I can see, como hemos dicho. Pero resulta que sí, si se interpreta figuradamente, no literalmente, en el sentido de quedar con alguien, que eso en español también lo utilizamos, ¿no? Esta tarde voy a ver a Juan.
Pues en inglés, con ese uso, yo puedo utilizarlo en ing. I'm seeing a friend tomorrow evening. Voy a ver a mi amigo mañana por la tarde. Si se dice I'm going to see a friend. Sí, también, ahí se podría decir. I'm going to see a friend. Tenemos la costumbre de construir una frase en español y luego en inglés. Bueno, esa frase es un poco venenosa. Es decir, ese tipo de, esa estrategia hay que ir cambiándola. Porque me refiero a la de lo pienso en castellano, en español y lo traduzco al inglés. Eso hay que ir cambiándolo porque eso nos va a llevar a muchos errores. In going to, sí, es una forma de una predicción futura y tal, sí, sí. Pero we should be careful with that. Hay que tener cuidado con las traducciones y tal. Existe un dicho, bueno, que viene del Renacimiento por ahí, en italiano, que era traductor y traditore. El traductor siempre es un traidor. Y es verdad, de esta forma. Los traductores y demás, por muy bien que lo hagan, nunca van a llegar a traducir exactamente lo que el original dice, jamás. Porque se puede traducir palabras, sentidos y tal, pero hay veces que hay elementos culturales que es imposible de traducir. Por eso no se puede, no se puede. Entonces, por eso es tan difícil la profesión de traductor y las traducciones de libros. Por eso a lo mejor a veces uno lee un libro y hay nota a pie de página, porque te dice, mira, esto no he podido traducirlo en castellano y tal. Es igual de castellano tal. O sea, hay muchas cosas que no se pueden traducir y tal. Vale, bueno, pues teniendo en cuenta un poco esa idea. Ok, pues eso será en cuanto al present continuous. Como siempre, es decir, en la gramática vamos a tener esta cosa de que hay mucho que a veces hay que contar, hablar mucho, pero ahora lo ponemos en práctica pues en el ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de presente continuo simplemente para un poco, ¿cómo diríamos? Flex the form, para un poco practicar, para que, bueno, to flex muscles es cuando uno hace ejercicio con los músculos y tal, ¿no? Pues algo así, ¿no? To flex the form. Como siempre veis que tenemos los ejercicios y el solucionario, los ejercicios y el solucionario, para que podamos seguir practicando en casa. Hay otro dicho, hoy estamos con dicho, en inglés que es practice makes perfect, que es la práctica lleva a la perfección. Pues eso, ¿no? Es decir, para conseguir practicar, o sea, para conseguir saber bien, practicar. Bueno, vamos a hacer, aunque solo sea vale. Aunque practique solo la forma afirmativa, bueno, quizás luego hagamos otro con la interrogativa también. Fija, el que está apareciendo en el centro de la pantalla, lo voy a ampliar, el que dice completa las frases usando uno de estos verbos, ¿vale? Bueno, evidentemente son todas con present continuous, aquí no hay que dar. Pero ¿por qué me interesa que hagamos este verbo, por este ejercicio? Porque aparte de utilizar la forma del present continuous, vamos a utilizar también vocabulario, ¿vale? Yo no voy a decir nada. Vamos a prohibir, bueno, intentar no mirar el diccionario. Imaginad que estamos en el examen y se os propone este ejercicio en el que tenéis que manejar esos verbos, porque el ejercicio es lee la frase, elige el verbo correcto y lo pones en presente continuo. Vamos a intentar desarrollar técnicas para saber para averiguar qué se puede significar o tal. Una, por ejemplo, en este tipo de ejercicios es por eliminación. Vale, ¿ok? El contexto de la situación, es decir, cada frase a qué se refiere. ¿Cuál puede encajar mejor? ¿Vale? Bueno, vamos a intentar un poco ya ir forzándonos en el sentido, ¿vale? Pues venga, hacemos este primero y ahora lo vamos corrigiendo. Son todas en este caso present continuous affirmative. Entonces hay que cambiar Lo que tienes que hacer, tú lees la frase y encontrar el lugar. y de los de arriba, build, cook, go, have, stand, stay and swim, elegir el correcto y ponerlo en present continuous. Por ejemplo, la primera dice, please be quiet. Y el que le venía bien era work, porque estaba pidiendo, por favor, callado. I'm working o I am working.
Pues así con lo demás. Por eso digo que este ejercicio trabaja también el present, trabaja también el vocabulario, ¿no? Vale, vamos a utilizar la pizarra esta electrónica, que también nos viene. Ah, vale, bueno. Entonces ya digo, vamos a ir viendo porque aparte de practicar el present continuous en afirmativo, aunque en negativo sería igual, ya lo digo, negativo es lo mismo, lo único que es cambiando el to be con negativa. Y también vamos a ir practicando vocabulario y algunos trucos o estrategias ya para que cuando ahora después veamos lo de la diferencia entre el present simple y el present continuous. Bueno, vamos con la primera. Dice, where's John? He's in the kitchen. Sería he's cooking. That's right, he's cooking. O he is cooking. Mirad, cuando en un ejercicio que os digan distingue entre simple y continuo, presente simple y continuo, y veáis que hay un diálogo en el que una persona dice una cosa o pregunta y tal y otra persona responde, estad atentos porque lo más probable es que ese diálogo os pida present continuous. Porque un diálogo, ¿qué reproduce? Algo que está pasando en el mismo momento. So, where's John? He's in the kitchen, he's cooking. Okay? Number 3, esta es un poco raro. You are standing. Me estás pisando. Yo estoy en la que me ha quedado libre. O sea que por descarte. You are standing on my foot. Oh, I'm sorry. Literalmente estás de pie sobre mi Que pie. te están besando. Sí. That's right. Stand on somebody's foot. To stand es así, ¿no? Encima. Estar, permanecer, estar de pie, tal. Entonces, stand on somebody's foot, pues pisarlo. You're standing on my foot. Look, somebody
That's right. Somebody is. Cuidado con el spelling de swimming. That's right. Somebody swimming in the river. Una sola consonante, o sea, perdón, una sola sílaba, consonante, vocal, consonante. Somebody is swimming in the river. That's right, la consonante final. Cumple esa regla de una sola sílaba, termina en consonante, vocal, consonante, toda la consonante. Mirad, cuando en ese ejercicio hipotético de presente simple continuo, veáis que aparece una expresión que llama una expresión de llamado de atención, look, watch out, be careful, presente continuo, porque está interpelando a otra persona sobre algo que está ocurriendo. Look, mira, alguien está nadando en el río. Watch out, cuidado, be careful, ten cuidado. Look at that, mira eso. We are on a holiday. That's right, we are staying at the Central Hotel. ¿Y eso qué significa también? Que nos estamos quedando en el Hotel Central. To stay, el verbo stay es permanecer o quedarse en un sitio cierto tiempo, ¿vale? Y es el verbo que se utiliza cuando hablamos de, por ejemplo, nos quedamos en este hotel, en este viaje estamos en este hotel, nos vamos a quedar en este hotel. ¿El boyfriend también se puede utilizar? No. El stand es, si tú dices standing, es que está así de pie, ¿ok? Existe la expresión o la idea de stand como de resistir. Elton John. I'm still standing. I'm still standing. O sea, todavía aguanto, resisto. Entonces, ese significado de stand también. O hay una expresión hecha que es. ¿Y por qué no se excita la I? Ahora comento eso. Una expresión muy común que es I can't stand it. Yeah. Es que no lo soporto, no lo aguanto, no lo resisto. I can't stand it. Es una frase hecha. Entonces, ese es otro significado de stand. Pero permanecer o quedarse es stay. Stand sería permanecer o quedarse de pie. O en este sentido de resistencia o de. Porque, Rocío, los verbos con ing, los verbos que terminan en y, no les pasa nada al añadir ing. No cambian nada, son verbos normales y corrientes con ing. No hay regla que te diga que tienes que cambiar algo de un verbo que termina en y. Por eso es stay y ya está. ¿Y en el otro verbo? En el otro sí, si era consonante más y, Vale, cambiamos. pues, Pero, that's right. Pero en ing, no. Okay, now, where's Anne? Bueno, pues Anne, she's having a shower, ¿no? Y aquí es having, sin la E, como nos ha dicho la regla, she's having a shower. Number 7, they're building a new theater in the city center at the moment. Ellos están construyendo ahora. En este momento, un nuevo teatro en el centro. They're building. Ahora después lo comentaremos. Uno de los recursos, quiero decir, más evidentes para saber si es simple o continuo son los tiempos, perdón, las expresiones temporales, ¿no? Si aparece una breve de frecuencia o una expresión de frecuencia, será presente simple. En el número 6 no valdría is going. ¿En cuál, César? ¿En esta del construir? No, en el de la ducha. She's going to have a shower. Sí. Lo que pasa es que ya no Está yendo a sería. duchar. Sí, ok. Lo que pasa es que ya no sería presente continuo. Estaríamos utilizando una estructura be going to, que se utiliza normalmente para hablar del pasado, del futuro, ¿vale? Vale. O sea, como correcta sería correcta en el contexto y eso, she's going to have a shower. En el contexto del ejercicio no, por eso que digo, porque nos piden el presente continuo exactamente, ¿vale? ¿Y en el Vale. sí vale going? No, con lo que estamos comentando. Como es presente continuo es to be y uno de los verbos que hay arriba con ing. Entonces, they are building a new theater in the city center. ¿Ok? Eso que estaba diciendo, pero bueno. Nos ha bebido el tiempo. Exactamente. Y entonces, en el caso del present continuous, si en la frase hay una expresión de tiempo que me hable de ahora, now, como esta de at the moment, at this moment, pues entonces claramente será presente continuo porque me está refiriendo, indicando algo de lo que está pasando.
Vale, vamos con la última, la de que es I'm going now, tal cual. Me voy. Adiós. Me voy ahora, now. En este momento. I'm going now. Vale. ¿Cómo? Gothic no, no es nada. Vale. Bueno, questions. Mira, vamos a hacer lo siguiente y vamos a hacer un breve práctica con uno de los ejercicios para la pregunta, que siempre, sabéis que las questions es lo que yo siempre intento a la hora de la forma, poner un poquito más de atención, hacemos un pequeño corte y a la vuelta nos metemos en lo de la diferencia, ¿vale? Que de explicación son 2 segundos, bueno, los segundos no, es poco rato, y es más para la práctica, ¿vale? Y para ya ir metiéndonos en ese tipo de práctica. Bueno, pues si vuelvo a la ficha, ¿no? En la segunda parte, segunda ficha, tenéis este ejercicio que dice, que lo voy a proyectar ahora mismo, este de escribe a partir de estas palabras preguntas y tal. No, perdón, este no era. No, no, no. Este de aquí. That's right. Entonces, hay que construir, son todas question word, preguntas con question word, y construir unas preguntas, ¿vale? Lo hacemos un poco frase por frase, ¿vale? Para ir un poquito más rápido. Tenéis una serie de verbos arriba igual. Try, eat, go, love, look at. ¿Ok? El sujeto es el que te indica el dibujo. Tú o ella o ellos. ¿Vale? Entonces, recordad, como hemos indicado, para hacer la pregunta del presente continuo es la partícula interrogativa, que ya me la dan aquí. El verbo to be que corresponda, are, is, ¿ok? El sujeto y el verbo que le corresponda en ing, ¿vale? To be, sujeto, Pero si hay que ing. hacer eso, Ese de los dibujitos. ¿Vale? Para practicar el... Venga, pues vamos entonces a empezar con la primera. La primera se ve que están como... no sé, están como en el cine o algo, y pues veis que dice exist. Entonces, esta mujer pues como que se va. Construye esa primera frase que estaría preguntando ¿dónde? Ya digo, porque ya sale por el exit, por la salida. ¿Cómo quedaría esa primera pregunta? ¿No? Sí, sí, lo primero lo cometí y ahora lo vemos para que todos más o menos lo podamos practicar. Vale. Venga, pues entonces, de acuerdo con el dibujo, la pregunta empieza con where, ya sabemos que el sujeto es she. ¿Cuál sería esa pregunta? En español, ¿dónde va ella? ¿No? Es decir, where is she going? That's right. Question word, verbo to be, sujeto y verbo con ing. Where is she going? Okay. Cuidado con las questions que nos aprendemos vital, pero que podemos tener algún fallo por eso. Vale. En el siguiente, bueno, pues está comiendo, ¿no? Ahí para allá, ya lo he dicho. Bueno, es muy evidente. Pues, ¿cómo construiríamos esa pregunta? La escribimos y ahora. Aquí no es necesario la respuesta, solamente la pregunta. No, where is she? En la número 2, el say she es el sujeto de la pregunta. ¿Sabes que está todavía que al final hay una interrogación? Porque el she es el sujeto. Where is she going? Mira, te lo... No. ¿Ves? Where is she going? Venga, esta segunda es what, y sería what is he
Eren, que está ay, perdón. No, perdón, que me he dejado llevar por... No, porque ella lo tiene delante y es como si le preguntara a él, ¿no? Entonces es, ¿qué estás comiendo tú? What are you eating? Ok. Es por el dibujo, claro, porque cuando lo tiene delante le pregunta, what are you eating? What are you eating? That's right. Ok. Y yo más. Pero fijaos si es el orden to be, sujeto y ing. To be, sujeto y ing. Vale, aquí igual, aquí la mujer esta se dirige al niño. Porque yo. That's right. ¿Cuál es el verbo? Aquí. Cry. Excellent. That's right. Pues seguro no. Love. Con una A larga. Y terminado en F. Love. Laughing. Laughing. Como calf. Laughing. Si esas son S-A o G-H o te lo dicen, uno no piensa que es F. Love. Calf. La fonética en inglés es maravillosa. Sí, te gusta. Hay patrones, porque hay patrones. Lo que pasa es que no se puede establecer cuando aparezca estas dos vocales es este sonido. No, o sea, hay, pues sí, es probable que si aparece tal sea ese sonido, pero no tiene por qué ser siempre así. ¿Vale? Ok, so number 4 sería why are you crying? It's my party and I cry if I want to, okay? ¿Eh? Good, great. Why are you crying? Ok, solo nos quedan dos. Vamos a hacer las dos seguidas. La de what, fijaos que ahora están apuntando como a ellos. ¿Okay? Y la otra, las dos chicas están apuntando a él, ¿no? Cuando están hablando entre ellas. Pero está claro, están hablando de él. ¿Por qué él? Pero se Él. preguntan entre ellas, me refiero. Bueno, O sea, una le pregunta a la otra, pero le está preguntando sobre el otro, sobre lo que está haciendo el otro. Entonces tiene el otro, es decir, él sería el sujeto. Fijaos, el primero sería what are they looking at? Que miran, que están mirando. Y el último es why is he laughing? Reír. To laugh, reír. ¿Por qué se está riendo? Why is he laughing? Okay. Great. Good. Questions? ¿Alguna preguntita? No. Okay.